Buenas tardes. Vamos a continuar con el práctico 7. En esta clase vamos a ver el ejercicio número 2. Arranquemos. En el ejercicio 2 vamos a probar la identidad de quién. Del rotor de A más el gradiente de F, que va a ser igual al rotor del rotor de A. Bien, a esto yo lo puedo escribir de la siguiente manera, ¿sí? El rotor del rotor de A más el gradiente de F es igual al rotor del rotor de A. Sí, ¿por qué lo escribo de esa manera? Para poder desarrollar la propiedad, ¿sí? Esta propiedad, voy a partir del primer miembro, es lo mismo escribir el rotor del rotor de A más el rotor del gradiente de F. ¿Sí? Esto por propiedad es igual al vector nulo, ¿sí? Y tengo que aclarar que F pertenezca a clase 2 en el dominio y A también pertenezca a clase 2 en el dominio. ¿Por qué? Porque necesito que existan las derivadas segundas y además sean continuas. Ahora, en el inciso B me dice, probar que la divergencia del gradiente, del rotor, mejor dicho, del gradiente de F con el gradiente de G me dé igual a 0. ¿Sí? Vamos a recordar esta propiedad. ¿Sí? La divergencia del rotor entre A y B va a ser igual. Desarrollo esta propiedad un poquito, esto va a ser el rotor de A, producto escalar con B, campo B, menos A, producto escalar, el rotor de B. ¿Sí? Fíjense que yo acá no tengo A y B, pero tengo el gradiente de F y el gradiente de G que lo puedo trabajar como si fuese A y B. Entonces voy a desarrollar un poquito, fíjense estoy reemplazando donde dice A y B por el gradiente de F y el gradiente de G. Me va a quedar el rotor del gradiente de F, producto escalar el gradiente de G, menos el gradiente de F, producto escalar el rotor de G. Esto va a ser igual a 0 por propiedad del rotor del gradiente, ¿se acuerdan? Igual al vector nulo, mejor dicho, ya que F pertenece a clase 2 en D. Y acá esto va a ser igual al vector nulo también por propiedad del rotor del gradiente, si G pertenece a clase 2 en D. Esto es importante que lo aclaremos. Esto me queda el vector nulo y acá me queda el vector nulo. Cuando yo haga la diferencia me va a quedar el escalar 0. Si no se acordarían la propiedad, yo podría desarrollar esto, ¿sí? Entonces voy a tener el rotor del gradiente de F, entonces escribo esto, esta fila y esta columna, y acá pongo el gradiente en forma general. Y me quedan las cruzadas, ¿sí? Y esto me va a quedar igual al vector nulo. Lo mismo puedo hacer con G, y llego a que me da el escalar 0, ¿sí? Vamos con el inciso C. Me dice que A es igual a F del gradiente de F, probar que A por el rotor de A me da el escalar 0. En este caso A es F por el gradiente de F, reemplazo. ¿Sí? ¿Por qué reemplazo? Porque voy a distribuir un poquito esto. Me va a quedar el rotor del gradiente de F con el gradiente de F, más F escalar por el rotor del gradiente de F. Si ustedes se dan cuenta, acá el gradiente de F, rotor con el gradiente de F, voy a tener dos filas que son iguales, ¿sí? Y entonces me va a dar el vector nulo. Yo acá lo desarrollé para que lo tengan, ¿sí? Entonces esto me da el vector nulo, ¿sí? Y esto por propiedad, si ustedes se acuerdan, el rotor del gradiente de la función también me va a dar el vector nulo, ¿sí? Entonces, ustedes, eso sería una manera de ponerlo, y otra manera sería directamente agarrar y decir, esto es igual a 0 por ser el producto vectorial de dos vectores iguales, y ya está. Y acá, por propiedad del rotor de gradiente, esto me da el vector nulo, y si yo sumo estos dos, me va a dar el escalar 0. Por lo tanto, A por el rotor de A me queda el vector nulo, y ya estaría. ¿Sí o no? Bien. Vamos con el D. Me dice el rotor del gradiente de F es igual al vector nulo. Veamos, me dan dos funciones. A esta yo la voy a poner como ustedes la podrían desarrollar, pero quedan algunos pasitos para que ustedes hagan, ¿sí? Fíjense que acá tienen el rotor del gradiente F. Tenían que calcular el gradiente, ¿sí? Que era F en X, F en Y y F en Z, para poner acá. Yo ya lo puse, a ustedes les queda el paso para hacer, ¿sí? Y después desarrollan esto, ¿sí? Fila 1, columna 1, y le va a quedar el vector nulo, ¿sí?
y tienen que aclarar que F pertenece a clase 2 en D. En el inciso 2, fíjense que ustedes tienen F en X, Y y Z, tienen esta función. También tienen que calcular, ¿sí?, la derivada con respecto de X, la derivada con respecto a Y, la derivada con respecto a Z para ponerla acá. Hacen fila 1, columna 1, esto derivada con respecto de Z es 1, esto derivada con respecto de Y es 1, 1 menos 1 y así. Y esto me queda el vector nulo, ¿sí? Bien, hasta acá pueden ir desarrollando el ejercicio 2, tienen varias cositas para desarrollar, cualquier duda que tengan me van consultando. Muchas gracias.